tardes tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de AN en directo. Yo soy Elena Silveira y hoy es martes 30 de septiembre de 2025. Ya estamos listos para llevarles la mejor información parlamentaria. Comenzamos esta transmisión recordando el encuentro convocado ayer por el Consejo de Soberanía y Paz, el cual contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, también el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y representantes de los diferentes sectores de nuestro país. Este es un paso importante para reiterar el compromiso con la paz y la soberanía, no solo de Venezuela, sino de los países del mundo, que aún en pleno siglo XXI siguen siendo víctimas de guerras y genocidios. En este sentido, el diputado Jorge Rodríguez, en calidad de secretario del Consejo de Soberanía y Paz, reiteró el compromiso con la defensa de la patria. Veamos el siguiente material. Adelante. De allí la importancia fundamental de que nos corresponda a todos y a todas y a todos, defender esa paz. Defenderla con la acción, con la iniciativa, con la unión nacional. Defenderla como si estuviéramos defendiendo, porque en efecto es lo que estamos defendiendo, la entrada de nuestra casa y nuestra casa misma. Nuestro sagrado territorio, nuestro sagrado suelo, nuestro sagrado cielo, nuestros sagrados ríos y mares. No solamente defender el derecho de las niñas y niños venezolanos a la paz y al futuro, también defender e insistir con fuerza, y por eso agradecemos la presencia del cuerpo diplomático, defender con fuerza al Caribe, al mar Caribe, a nuestro mar nuestro, a nuestro mare nostrum, defenderlo como una zona de paz, como una zona libre de acciones bélicas. Porque en caso de que el imperialismo grosero desatara una situación de guerra en el Caribe, las consecuencias serían catastróficas para todo el continente americano. Cabe destacar que Jorge Rodríguez también afirmó que los 5 poderes del Estado y de la Fuerza Armada Nacional apoyan de manera irrestricta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y rechazó la actitud de los venezolanos y venezolanas que desde el exterior promueven la intervención de nuestro país. Bien, con esta información nos vamos a una breve pausa, así que no se aparten de sus pantallas. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más de AN en directo y bien, seguimos acá con más información sobre el encuentro del Consejo de Soberanía y Paz que se llevó a cabo el día de ayer, donde la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, tuvo una participación extraordinaria, donde explicó claramente cómo Venezuela está siendo víctima de una de las campañas mediáticas más fuertes de la historia. Veamos la explicación de la vicepresidenta. Adelante. Toda esta gran farsa, porque es una gran farsa, una gran mentira, sobre el tema narcótico, que es una gran mentira, ya se ha caído por su propio peso. Solamente tiene un sentido y un objetivo, que son las reservas de petróleo, de gas, de oro, de minerales, de biorriquezas que tiene Venezuela, que las necesitan para esta nueva etapa donde el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra al planeta entero. Ya sabemos lo que hicieron con la guerra comercial. Le declararon la guerra comercial a todos los países, aliados y no aliados de ellos. Y fracasaron. Fracasaron. Vayan ustedes a ver ahorita la inflación en los alimentos en los Estados Unidos. Todos impactados por una política arancelaria irracional. Todos impactados en un incremento voraz. Y bueno, fracasó la guerra comercial. Van ahora con otra estrategia, ya lo han anunciado, ya hay una secretaría de guerra, ya convocaron a todos sus generales, a todos sus almirantes, con una estrategia global. Y esa estrategia global requiere las riquezas energéticas de Venezuela. Esto no es nuevo, esto ha estado así en informes del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde
necesitan las reservas de Venezuela. En este mismo contexto, la vicepresidenta también informó que el presidente Nicolás Maduro suscribió el decreto de conmoción exterior para garantizar la defensa de nuestro territorio. Esto en virtud de los buques de guerras de la Armada estadounidense que se encuentran anclados en el Mar Caribe, amenazando la paz de Venezuela. Nuestro país nunca había estado en una situación como la actual y es por esto que el gobierno bolivariano ha buscado todos los mecanismos posibles a nivel legal que respalden el poder accionar en caso de un ataque internacional. Delcy Rodríguez también enfatizó en la fuerza que tiene el pueblo venezolano y en la unión nacional. Definitivamente los que queremos la paz somos más. Bien, ya volvemos con más de AN en directo. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Ya volvemos. Continuamos en vivo y directo desde el Palacio Federal Legislativo, donde las diputadas y los diputados ya se encuentran ocupando sus curules. Dentro de poco dará inicio la sesión ordinaria de hoy. Así es, Elena, le saluda Inet Berroterán. Hoy, en la propuesta del orden del día, las parlamentarias y los parlamentarios tienen previsto realizar la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación de Rusia. Recordemos que la primera discusión se realizó el pasado 18 de septiembre y durante la presentación del proyecto de ley, pues se destacó que este tratado no solo cimienta en la defensa del multilateralismo y el respeto a la soberanía, sino también proyecta una cooperación de largo plazo en áreas vitales para ambos países. La aprobación de esta ley consolidaría la alianza geopolítica, posicionando a Venezuela como un socio estratégico clave de Rusia en la región. Asimismo, la Federación de Rusia otorgará la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez, por lo que este Parlamento, en su tercer punto, en la propuesta del orden del día, planteará el autorizar dicha condecoración de conformidad con el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, Ainet, qué gran honor para ella y por supuesto para nuestro país. Bien, también la agenda contempla presentar un proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro Mar Caribe. Esto en virtud de la agresión que recibió un grupo de pescadores por parte de marines de la Fuerza Armada estadounidense. Así es, de hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, quien a su vez es vocero del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, informó que este 20 de septiembre se instaló el Consejo Sectorial de Pesca para la Soberanía junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta fusión cívico-policial-militar. Vamos a escuchar. El día de hoy, 20 de septiembre, se soltó la ley Cardumen por todo el territorio marítimo de la patria. Hoy, los 1.540 consejos de pescadores, los compas, se soltaron y se fueron a la mar, no a una jornada más de pesca, no a una jornada más de su labor cotidiana. Se fueron unidos, cohesionados por el mar de Margarita, de Cumaná, de Aragua, de Falcón, el mar del lago de Maracaibo y aquí, en las costas de La Guaira y en las costas de Aragua, los recorrimos para decir: las pescadoras y pescadores de Venezuela son gente de paz. Están recibiendo de forma directa la agresión brutal del imperio más grosero y criminal que haya conocido la historia de la humanidad. Están siendo afectados en su trabajo cotidiano, en su labor del día a día. Era y todavía resulta inconcebible lo que ocurrió hace unos pocos días cuando un barco atunero fue interceptado por una poderosa nave de guerra estadounidense. Además de hacer el ridículo, sienta un precedente peligrosísimo para el trabajo de nuestras pescadoras y nuestros pescadores. Sienta, además, la condición de irrespeto de las leyes internacionales, de las leyes del derecho marítimo y de las leyes del derecho internacional a la paz, a la soberanía, a la independencia y a la vida, porque no se ha detenido ese imperio brutal en la acción en contra de nuestros hombres del mar y de nuestras mujeres del mar.
Bien, el llamado sigue siendo a la paz, al respeto de las leyes internacionales que respaldan la soberanía e independencia de los pueblos del Caribe y del mundo. Ya volvemos con más de AN en directo, no se aparten de sus pantallas. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Diputadas, diputados, buenas tardes. Sírvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, usted va a dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 18 de septiembre de 2025. Hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, jueves 18 de septiembre de 2025. Sesión ordinaria número 19, acta número 29.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 1 del miércoles 20 de agosto. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación con actas y registro de todas las sesiones, se presenta un asiento exacto y conciso de lo acontecido el pasado jueves 18 de septiembre. Primero, se especifican las comunicaciones recibidas por Secretaría y leídas en plenaria correspondiente a la cuenta, y se adjuntan los actos legislativos aprobados según el tipo de solicitud. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que solicitaron permiso para ausentarse en esta sesión ordinaria. Comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió el proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Para incorporar la primera discusión del precitado proyecto en la misma sesión ordinaria, la Junta Directiva solicitó la urgencia reglamentaria. Y, por último, la comunicación suscrita por el mayor general José Adelino Ornella Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, mediante la cual solicita la modificación de declaratoria de zona de seguridad para la Tercera Brigada de Infantería de Marina Anfibia, general de brigada Manuela Sáenz, de la Armada Bolivariana, tramitada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Segundo, se registran 4 intervenciones de los diputados que ejercieron el derecho de palabra recogidos en los puntos de información. Y tercero, se anexan las consideraciones, actos legislativos aprobados, así como la correspondiente base legal sobre los asuntos atendidos en el orden del día. Primero, el proyecto de acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Segundo, la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Y el tercero, proyecto de acuerdo en condena al ataque perpetrado por la entidad sionista de Israel contra la soberanía del Estado de Qatar. Subsecretario, suba las revoluciones a 1.5, por favor. Es todo del acta, ciudadano presidente. Gracias. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Punto número 2. La Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración remite el informe del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, a los efectos de su segunda discusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria correspondiente en el orden del día, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Ciudadana secretaria, sírvase incorporar el punto en el orden del día.
Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. De conformidad con lo consagrado en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, solicita opinión favorable o no favorable sobre: primero, solicitud de modificación de la declaratoria de la zona de seguridad para la base aérea Teniente Luis del Valle García. Segundo, solicitud de modificación de la declaratoria de la zona de seguridad para el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase, por favor, remitir ambas solicitudes a la Comisión Permanente de Seguridad y de Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de que elabore el correspondiente informe. Siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a abrir espacio para informaciones, puntos de opinión por parte de las diputadas y los diputados. Derechos de palabra. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Leonel González. Micrófono para el diputado, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, señor presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez. Hoy tomo este derecho de palabra para celebrar un triunfo deportivo importante para la patria, ya que el pasado 17 de septiembre se celebró en Lima, Perú, el suramericano U17 de voleibol femenino, y donde nuestras guerreras de la patria obtuvieron el campeonato de la disciplina. Algo inédito para el deporte y para el voleibol venezolano. ¿El por qué? Primera vez que obtienen el campeonato en el suramericano U17. Aparte de eso, primera vez que van al Mundial de la Disciplina en Chile en el año 2026. Pero sobre todas las cosas, orgullosos, porque en ese campeonato suramericano le ganamos 2 veces al monstruo Brasil, ganando la primera vez en la ronda eliminatoria y en la final con un contundente 3-0. Hay que destacar muchas cosas en el deporte venezolano y, por supuesto, ir al año 1999, donde en la Constitución nuestro presidente comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, coloca al deporte con rango constitucional en el artículo 111. Pero nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, sigue trabajando en función de la masificación deportiva. Por eso, para concluir, señor presidente, doy un breve mensaje, una breve reseña. Conocemos nombres de beisbolistas, conocemos nombres de futbolistas, pero en este momento le pido dar los 12 nombres de esas guerreras, de esas heroínas, como lo son Antonella, María Ángela, Fabiana, Durbelis, Victoria, Camila, Yaleska, Angelina, Andrea, Amanda, Camila y Yara, porque mientras otros andan por el mundo, pocos andan buscando invasión, guerra contra nuestra patria. Ellas son embajadores para dejar el nombre de Venezuela en alto a nivel internacional y el mensaje de la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Excelente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Desde COGEDE, inclusive, también se cree que el único camino es la paz. Hoy en la mañana, ya que en horas del mediodía, se instaló el Consejo de la Soberanía y la Paz. Y quiero destacar, señor presidente, señores diputados, que fue un acto único en COGEDES. Nunca había coincidido tanta gente que piensa distinto, políticamente, culturalmente, socialmente, deportivamente, todos en torno a que Venezuela es un solo país.
El acto fue presidido por el gobernador Galíndez y asistieron, entre otros, la diputada Nosliu Rodríguez y quien tuvo a cargo la dirección del evento, y además de todo esto, todo el resto de los diputados que integran la fracción parlamentaria de COGEDE. El diputado John Moreno del PSUV coordinó las acciones para que esto ocurriera. Y en el caso de la oposición, asistimos quienes hacemos vida allá, y quiero destacar la presencia de todos los rectores de las universidades que están allá, la iglesia, las distintas iglesias, eso sencillo, y el representante de la SOI, el representante de la red y de los organismos policiales, los jueces, rectores y coordinadores. Con esto quiero señalar que es un país que nadie nos va a venir a arrebatar porque crea que porque no pudo resolver sus problemas en Venezuela, se los van a resolver con bloqueo, con sanciones y ahora con el invento de un bombardeo a Venezuela. Quiero expresarle a esta Cámara que desde COGEDES se rechaza, y como de toda Venezuela, absolutamente cualquier tipo de injerencia, porque al fin y al cabo el único país que tenemos es Venezuela y nosotros lo que somos es venezolanos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Romero. Gracias, presidente. En este punto informativo que hemos solicitado como Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Culto, Religiones y de la Subcomisión para la Dignidad y Autonomía de los Adultos y Adultas Mayores, se refiere específicamente a que mañana, 1 de octubre, se estará celebrando a nivel mundial el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Esta es una decisión de la Asamblea General de la ONU de 1990 que se realiza en función de hacer un reconocimiento a la labor de las personas adultas mayores, a su contribución en la construcción de las sociedades y, por supuesto, a su reconocimiento y su apoyo para tener a través de los gobiernos y de los pueblos el derecho a una vejez digna, activa, feliz, humana realmente. En ese sentido, en esta fecha, desde aquí, desde Venezuela, en primer lugar queremos llevarle a nuestras personas adultas mayores, a nuestras abuelas y abuelos de la patria, un saludo y unas felicitaciones y un agradecimiento inmenso de todos y de todas por esa participación protagónica que han tenido en todos los procesos sociales en Venezuela, especialmente en nuestro proceso revolucionario, en el cual podemos destacar de esa gran participación en estos últimos años, lo que ha sido la construcción de más de 60.000 círculos de abuelas y abuelos en todo el país, organización destinada precisamente para la promoción y defensa y concreción de los derechos de las personas adultas mayores. Igualmente podemos hablar de su presencia y participación activa en más de 49.000 consejos comunales que se han construido en todo el país. Allí ellos y ellas desarrollan vocería diversa, pero además los comités de abuelos y abuelas, de adultos y adultas mayores y de los movimientos que a lo largo y ancho del país construyen y participan todos los días en función
precisamente del bienestar, no solo de las personas adultas mayores, sino de toda la población de nuestro país. Por eso nuestros adultos y adultas mayores en Venezuela merecen este reconocimiento, respaldo y apoyo de toda la sociedad. Reconocimiento que se debe mostrar a través del respeto de sus derechos humanos, a través de la consideración a sus situaciones particulares y, por supuesto, del acompañamiento y el amor que toda la sociedad debe prestar a todos nuestros adultos y adultas mayores. En este año 2025, el lema de la ONU es empoderar las voces de las personas adultas mayores para un futuro inclusivo. En ese sentido, nosotros queremos, en función de esas voces de los adultos y adultas mayores, nuestro reconocimiento a esa gran obra que se ha realizado a través de la Revolución Bolivariana, esa obra social para beneficiar, para dignificar a los adultos y adultas mayores de Venezuela a través de del periodo de nuestro compañero comandante presidente Hugo Chávez y de nuestro actual presidente Nicolás Maduro Moro, donde podemos destacar cómo a través de todas las políticas públicas, allí está presente siempre el requerimiento, la ayuda y el apoyo para nuestros adultos mayores, que lo podemos medir con una cifra cuando hablamos de más de 5 millones de personas adultas mayores que gozan de la pensión universal. Por eso también queremos agradecer la creación del Ministerio del Poder Popular de los Adultos y Adultas Mayores, Abuelas y Abuelas de la Patria 2024, de la Gran Misión Abuelas y Abuelas de la Patria y de la Gran Misión Amor Mayor. Y de todas las acciones que a través de nuestros gobiernos regionales, nuestros gobiernos municipales, nuestras instituciones nacionales se dedican específicamente a atender los problemas, las necesidades y el apoyo a nuestras personas adultas mayores para esa vida digna en la cual nos hemos comprometido. Decirle a nuestro presidente que estamos construyendo un futuro verdaderamente inclusivo. Y a Nicolás Maduro Moro, nuestro agradecimiento. Nuestras voces también se alzan y se suenan en la solidaridad internacional por el pueblo palestino, que en estos momentos es víctima de ese genocidio. Asimismo, nuestro compromiso permanente con la defensa de la soberanía y la paz en nuestra querida patria, agredida por ese gran imperio que es desde los Estados Unidos y que sabemos y hemos dado muestra de que las personas adultas mayores estamos allí en primera línea para ese apoyo, esa ayuda de nuestro proceso revolucionario y la defensa de nuestra soberanía y de la paz que nos merecemos como pueblo digno. Finalmente, presidente, agradecerle a esta Asamblea Nacional a nombre de los adultos mayores, porque en el 2021 las diputadas, los diputados aprobamos esta ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Muchas gracias, diputados, muchas gracias, diputadas, por este gran apoyo a la dignidad humana de los adultos mayores. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Buenas tardes, queridos colegas parlamentarios, parlamentarias. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, segunda vicepresidenta. Es propicio esta intervención para informar de manera breve, precisa, lo que ha sido 2 semanas de trabajo desde la instalación o la activación el 16 de septiembre del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Al día de hoy, querido pueblo de Venezuela, se han desarrollado en los 24 estados del país la activación de los capítulos regionales
del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. De la misma manera, se han desarrollado la activación de los consejos sectoriales. En este momento estoy llegando yo de la activación con más de 4.000 trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas de sindicatos, representantes de los distintos gremios. Estaban ahí compañeros de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores, pero estaban también ahí los compañeros que dirigen la Central de Trabajadores de Venezuela, la CTV. ¿Y por qué destaco eso? Hicieron también la semana pasada, disculpen el paréntesis, la activación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, capítulo Juventud, capítulo Sector Deporte, intelectuales y cultores. Pero señalo el de los trabajadores, porque ahí escuché yo intervenciones de los compañeros dirigentes de estos sindicatos, donde dicen, más allá de la crítica que le puedo hacer al gobierno nacional, más allá de la crítica o el cuestionamiento que yo tengo sobre alguna política laboral, en este momento se convoca a la patria toda, se convoca a todos los venezolanos y venezolanas. Hemos escuchado a secretarios de los distintos partidos políticos, por ejemplo, Acción Democrática, decir, nuestro partido es un partido también de carácter antiimperialista y no cooperaríamos nunca con ninguna potencia extranjera que pretenda mancillar el honor de nuestra patria. Así que queremos señalar además que ha sido una convocatoria que sigue invitando, sumando a todos los sectores, empresarios, empresarias, representantes de las distintas iglesias, de las distintas religiones que han hecho presencia en cada uno de la instalación de estos consejos nacionales por la soberanía y la paz, rectores y rectoras de las distintas universidades. La expresión de todas las fuerzas vivas del país en cada una de estas actividades que va trascendiendo los partidos políticos, que va trascendiendo cualquier preferencia religiosa, deportiva, ideológica. Se va construyendo, y debo decirlo con propiedad, con firmeza, con sinceridad, que el Consejo Nacional por la Soberanía y por la Paz en sus capítulos regionales y sectoriales se va construyendo en una expresión extraordinaria, amorosa, de unión de todos los venezolanos y venezolanas en favor de la defensa de la paz, de la soberanía, del derecho de la autodeterminación que tiene nuestro pueblo. Quiero invitarlos, colegas parlamentarios, parlamentarias, a que sigamos en este esfuerzo. Que no se trata de consignas políticas, que no se trata de oportunismo electorero, ni mucho menos. Es la patria, es la defensa de la paz, es el derecho a la soberanía, a la autodeterminación, a la independencia. Y este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, le comentaba yo al presidente de nuestra Asamblea Nacional, que va recogiendo lo mejor de nuestra sociedad. La expresión del más del 95% de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que dicen no queremos guerra, queremos paz y estamos dispuestos a defenderla con la verdad, con argumentos, con organización, con movilización y con mucha diplomacia. Creo que también desde los grupos de amistad interparlamentaria, presidente, debemos salir a la ofensiva desde el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz a llevar la verdad de Venezuela y a defender el derecho sagrado de mantener nuestra república en paz. Es todo, señor presidente. Gracias, querido vicepresidente. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día. Primero, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, autorizar la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, por parte del Gobierno de la Federación de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tercero, proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro Mar Caribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Tenemos invitados de tronío el día de hoy. A las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentra el ciudadano Sergei Melik Bagdasarov, embajador plenipotenciario y extraordinario de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela. Está acompañado por el señor Iván Litashin, asesor de comunicaciones de la embajada, por la señora Alina Ivanova, tercera secretaria de la embajada, y por el señor Alexander Chistov, agregado político de la embajada. Este es su casa, queridos amigos de la embajada de la Federación Rusa. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura a el título del proyecto de ley para ser discutido en segunda instancia. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del título del proyecto de ley, quedando redactado de la siguiente manera. Título del proyecto de ley. Ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Es todo el título del proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración el título de la ley, queda aprobada. Siguiente. Se sugiere aprobar sin modificación el artículo único, quedando redactado en la siguiente manera. Artículo único. Se aprueba en todas y cada una de sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Esto es el artículo único, ciudadano presidente. En consideración el artículo, queda aprobado. Siguiente, secretaria. Esto es el proyecto de ley aprobatoria, ciudadano presidente. Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional, que el Parlamento de nuestra República, recuperado para el bienestar y la fortaleza de la institucionalidad democrática de Venezuela, apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, y el gobierno de la Federación Rusa, presidido por el presidente Vladimir Putin. Porque es la expresión de la hermandad, la expresión de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos, la expresión de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, de hermandad y de cooperación entre el gobierno de la Federación Rusa y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras hay un resurgimiento de las expresiones neofascistas, de las expresiones nazis, de los extremismos que no tienen ningún pudor a la hora de solazarse en el asesinato de seres humanos, en genocidios o en la masacre de niñas, niños, doctores, periodistas, maestros en la Franja de Gaza, es sumamente alentador que las relaciones entre dos pueblos hermanos, que las relaciones entre Rusia y Venezuela sean cada vez más sólidas y sean para el futuro cada vez más fructíferas y beneficiosas para ambos pueblos. Por eso, con profunda alegría y profundo orgullo, porque además es orgullo lo que sentimos por la historia de la gran patria rusa, la historia del pueblo que regó su sangre por las vastas estepas del territorio ruso para defender a la humanidad y salvar
a la humanidad del horror nazi. Expresamos siempre nuestro orgullo y nuestro agradecimiento porque la especie humana existe en libertad, amenazada, pero en libertad al fin, porque el pueblo ruso la salvó del horror nazi y del horror fascista. Por eso, con orgullo, someto a consideración de las diputadas y los diputados la aprobación del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Por tanto, se declara sancionada la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Se remite al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los fines de su promulgación de conformidad con lo que está establecido en los artículos 187, numeral 18 y 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solicitamos a nuestro hermano Sergei Melik Bagdasarov que suba al podio de honor para recibir de nuestras manos la ley aprobada. Segundo punto del orden del día, señora secretaria. Autorizar la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, por parte del gobierno de la Federación de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente la propuesta de autorización a la diputada Azucena Jaspe. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, buenas tardes, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusia en Venezuela. Un honor tenerlos a ustedes acá. Nuestra asamblea se llena de orgullo el día de hoy, no solamente por la ley que acabamos de aprobar, sino también por la solicitud de autorización para otorgar la condecoración Orden de Amistad por parte del embajador de la Federación de Rusia, acreditado ante nuestro gobierno, a la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefe Carmen Meléndez Rivas. Yo quiero, con su permiso, presidente, señalar puntualmente en qué consiste la orden antes de leer el informe presentado por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración ante esta plenaria. Bueno, vamos a otorgarle en esta oportunidad a Carmen Meléndez. Qué orgullo para todos los venezolanos y venezolanas que el día de hoy una honorable, extraordinaria mujer barinesa, nacida en Barinas, como nuestro comandante en jefe,
eterno nuestro Hugo Chávez, que sé que hoy también está bien feliz de escuchar esta tarde del 30 de septiembre cómo los lazos de amistad entre Rusia y Venezuela se hacen cada día presentes para todos y cada uno de los pueblos del mundo. Esta orden, la orden de la amistad, se concede a ciudadanos de la Federación Rusia, así como a ciudadanos de países extranjeros, por méritos especiales en el fortalecimiento de la paz, amistad, cooperación y entendimiento mutuo entre los pueblos, por actividades fructíferas para acercar y enriquecer mutuamente la cultura de las naciones y las nacionalidades, por la labor activa de la conservación, mejora y divulgación del patrimonio cultural e histórico de Rusia, por el éxito laboral en la industria, agricultura y otros sectores económicos, por la fructífera labor en el desarrollo de la ciencia, educación y cultura, por méritos especiales en el fortalecimiento de la ley y el orden en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, por la gran contribución a la ejecución de importantes proyectos económicos realizados conjuntamente con la Federación de Rusia y atracción de fondos e inversiones en la economía de la Federación Rusia, por el desarrollo de la cooperación bilateral y multilateral asociados estratégicamente en alianza con la Federación de Rusia, en el ámbito político, militar, socioeconómico, científico, técnico y medioambiental, demográfico, informativo, humanitarios y otros. Promoción al proceso de integración. Qué hermoso los estatutos de esta orden de amistad. Procedo a leer el informe y agradecer una vez más en nombre de las mujeres venezolanas, en nombre del pueblo caraqueño que recientemente ratificó a Carmen Meléndez como alcaldesa de Caracas con más de un 86% de su población, que hoy no solamente Venezuela, sino toda Caracas, estamos seguras, va a celebrar con alegría esta condecoración. Informe. El ciudadano ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Eduardo Gil Pinto, remite al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, una nota donde la Embajada de la Federación de Rusia acredita ante el Gobierno Nacional, concede la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y solicita la autorización requerida según el ordinal número 13 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para su autorización. Esta Asamblea Nacional procede, vista la solicitud de la Embajada de la Federación de Rusia, acreditada ante el Gobierno Nacional y en aplicación a lo establecido en el ordinal 13, artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual se confiere a la Asamblea Nacional la atribución para autorizar a los funcionarios públicos, a las funcionarias públicas, el aceptar o recibir este tipo de condecoración u honores en concordancia con lo previsto en el artículo 149. Acuerda, único, autorizar a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, de aceptar por parte de la Embajada de la Federación de Rusia, acreditada por el Gobierno Nacional, la condecoración Orden de Amistad. He sometido a consideración de esta plenaria su autorización para aprobar esta condecoración. Nos llena de orgullo la presencia del embajador. Creo que en pocas oportunidades ante una condecoración tenemos tan
extraordinaria representación de la Embajada de Rusia acá en la plenaria. Así que muchísimas gracias y es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto para que el gobierno de la Federación Rusa confiera la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se autoriza para que el gobierno de la Federación de Rusia confiera la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, de acuerdo con lo que está consagrado en los artículos 149 y 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Se notifica por Secretaría al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y nuestro querido amigo, el embajador Bagdasarov, queda enterado y se da por notificado en presencia real de la autorización de la condecoración. Cumplida los puntos relacionados con la hermandad entre los pueblos de Venezuela y de Rusia, queremos despedir con un aplauso a la representación de la Embajada de la Federación de Rusia que se encuentra el día de hoy aquí y nuestro abrazo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro mar Caribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto del punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo al diputado Alberto Alvarado. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. Buenas tardes. Saludos, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Bueno, hoy tengo el honor de presentar este acuerdo y previo a ello una breve reflexión. ¿Ustedes se acuerdan el embuste de que las sanciones son solo contra altos jerarcas del régimen? ¿Se acuerdan? Y con ello buscaron pulverizar y devastar la economía venezolana y familiar. ¿Se acuerdan que después nos dijeron en una campaña que iban a hacer que regresaran los familiares nuestros que se fueron productos de la guerra económica? Y luego de la derrota política los persiguieron y aplaudieron el secuestro de niños y jóvenes en ese detestable campo de concentración llamado Secot, de incluso seguidores de oposición. ¿A quién persigue el ICE? Si no es a venezolanos sin distinción ideológica. Digo todo esto porque cuando vinieron con esta mala película barata del Cartel de los Soles, nos quisieron vender la idea, en su narrativa, de que eso iba a ser simplemente una operación quirúrgica contra esos fulanos altos jerarcas del Cartel de los Soles. Hoy todo el mundo sabe que es mentira. Demostradas evidencias, razones y argumentos nacionales e internacionales han dicho y demostrado que el negocio de la droga no pasa por costas venezolanas, que Venezuela se combate el narcotráfico y se seguirá combatiendo desde que la revolución llegó a Venezuela. Pero bajo la narrativa del Cartel de los Soles vimos tristemente cómo atacaron y ajusticiaron unas lanchas que andaban en el Caribe sin pruebas, sin investigaciones, sin ninguna causa penal que tuvieran en curso ni demostrada.
Y yo me pregunto, y se los digo a ustedes, compatriotas, ¿será la lancha esa el fin en sí mismo? Si para nadie es un secreto que en esa lancha jamás cabería la droga que abastece toda la cultura de drogadicción que ha cundido a Estados Unidos y que se abastece por el Pacífico, pareciera que lo que está sucediendo con la lancha es un objetivo simbólico, es un ataque simbólico al gentilicio venezolano. Usted sea chavista o no, usted esté consciente de esto o no, o esté de acuerdo o no, usted es víctima de una criminalización de la identidad venezolana que está siendo atacada en esa triste película que nos quieren vender de venezolano igual delincuente, igual dispárales, igual explótenlos por los aires. Y es muy peligroso eso que se está viviendo. Afortunadamente, y lo hemos visto, lo decía el primer vicepresidente, hemos visto como en los consejos de paz y soberanía hay un absoluto consenso nacional en rechazo a la invasión, en rechazo a toda esa agenda de agresión que se está viviendo en el Caribe. Hoy vemos cómo todo ese proceso de ajusticiamiento del gentilicio venezolano lo están haciendo a través de un referente fundamental nuestro, que es el pueblo pescador. Y aquí voy a dar elementos de lo que significa el pueblo pescador y por eso lo atacan a él. El pueblo pescador, me lo decía el compañero historiador Juan, en la historia de Venezuela se transformó en armada y liberó las luchas navales cuando la independencia. El pueblo pescador, cuando la guerra económica nos llenó de alimento nuestros hogares, y lo digo como testimonio personal. Yo vivía en un pueblo en Paraguaná, en un pueblo pescador en Paraguaná, y a mis hijas me salvó la vida el CLAP y los pescadores de Paraguaná. Y yo gracias a ellos le debo que sobreviví a la guerra económica. El pueblo pescador, en esos más de 2.400 kilómetros de costa que tenemos de Castillete a la desembocadura del río Esequibo, se ha dedicado a defender la soberanía y la integridad nacional. Y ustedes saben la respuesta que tuvo el pueblo pesquero ante ese ataque al gentilicio venezolano a través de la imagen de destruir lanchas pesqueras. Alistarse absolutamente todos, desde Paria a Paraguaná, en la milicia nacional bolivariana. Y además vimos también cómo constituyeron su consejo pesquero sectorial en defensa de la paz y la soberanía. Por eso y por todo ello, el pueblo pesquero para nosotros es un símbolo de dignidad, de arraigo y de defensa cultural. Aquí, desde Ali Primera, referente nuestro, hasta cantantes comerciales como Guaco le han cantado a los pescadores. Usted cuando va a la playa, a usted no le preguntan si es chavista o no antes de servirle un sancocho de jurel. El pescador y la pescadora significan lo más genuino de la identidad venezolana y eso es lo que pretenden destruir, ese símbolo de dignidad y de referencia de unidad nacional y de producción que ha significado la recuperación económica a través de la pesca. Por todo ello, presidente, yo quiero decir esto también en un mensaje a ese supremacismo anglosajón que no tiene al Mar Caribe de frente, sino que lo tiene de espalda, que no tiene callos, a diferencia de nuestros pescadores, que no comen carite, que no comen cujinúa, que no comen tucagua. ¿Ustedes saben lo que comen? Por decencia no lo voy a decir. Comen comida rápida. Vean el misil y verán lo que yo digo que comen. Ellos, cada vez que incursionan en el Caribe, lejos de traer alegría y alimento como si traen los pescadores, traen invasión, destrucción, sangre y basura, como lo estamos viendo ahorita con sus incursiones en el Mar Caribe. No traen nada bueno para los pueblos costeños de todo nuestro inmenso mar. La potestad sagrada del Mar Caribe se le debe a los pueblos pesqueros y por eso rendimos hoy homenaje en este Parlamento, en el Poder Legislativo de Venezuela. Es por ello, presidente, que yo solicito permiso a ustedes, a la Junta Directiva, para leer el presente acuerdo. Acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro Mar Caribe, considerando que el despliegue militar emprendido por los Estados Unidos de América en el Mar Caribe forma parte de una escalada de agresión y amenaza permanente a la soberanía y la paz, así como el bienestar de la República Bolivariana de Venezuela y del resto de la región latinoamericana y caribeña, ensañándose principalmente contra pescadoras y pescadores, cuya noble labor es alimento y vida esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país, como fundamento de nuestra identidad cultural y gentilicio, que los Estados Unidos de América han interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras en la zona económica exclusiva de la República, violando nuestra soberanía e integridad territorial y todas las normas del derecho internacional,
y vulnerando gravemente los derechos humanos de nuestro pueblo pescador, que la Asamblea Nacional, conjuntamente con los poderes públicos del Estado y el pueblo venezolano todo, denuncian ante la comunidad internacional estas graves agresiones y la crueldad explícita con la que los Estados Unidos de América sataniza y criminaliza a nuestras trabajadores y trabajadoras del mar, con el único propósito de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen, por cuanto la revolución bolivariana constituye una verdadera piedra de tranca en sus esfuerzos de colonizar nuevamente la región latinoamericana y caribeña, que en atención a estas amenazas se instaló el Consejo Sectorial de Pescadoras y Pescadores para la Soberanía y la Paz en todos los estados costeros del país, como parte de una estrategia nacional para resguardar y fortalecer la defensa de nuestra soberanía marítima. Acuerda, primero, honrar la valentía y gallardía de nuestras pescadoras y pescadores en la defensa y resguardo de la patria, como fuerza impulsora para garantizar la paz en nuestras costas caribeñas y en toda la nación. Segundo, rechazar cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico de la nación. Tercero, denunciar ante todas las instancias nacionales e internacionales la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo del pueblo venezolano, particularmente de las trabajadoras y trabajadores de la pesca. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, dado y firmado y sellado en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana, por el honor y la dignidad del pueblo venezolano, de ese bastión de dignidad que significa el pueblo pescador, que hizo morder el polvo a la agresión y la incursión que hicieron con la Operación Gedeón. En honor a ellos y a esa primera línea de combate en defensa de la paz, la identidad y el gentilicio venezolano, que vivan los pescadores, que viva la patria y que viva nuestro derecho a vivir en paz y en soberanía. Muchas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. La bancada de la oposición es multidiscursiva en sus recursos. ¿Por qué habla solamente un diputado por la oposición? Perdóneme que me entremeta y me inmiscuya. Tiene la palabra el diputado Correa. Yo de metiche, pido disculpas. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. La antesala me hace cambiar el comienzo. El tema no es la pesca ni es la caza. El tema es el país. Un extraño motivo genera paz y paciencia en la pesca. La misma tiende a surtir serenidad en la mente. 3/4 partes de la superficie del globo terráqueo es agua. Eso quiere decir que el triple de la paz está en el agua. La caña de pescar siempre será mejor que un misil. En este caso que hoy viene a Cámara, es un caso que abordamos desde el mismo día. Y el debido proceso, y los que se llaman policías del mundo o tribunales del mundo, hablaron del debido proceso. Bombardearon unas lanchas, no se sabe dónde, porque por lo menos no nos han dicho dónde, porque solamente
dicen que es agua internacional y dicen que son venezolanos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién le hizo el seguimiento, la traza para ver que ellos eran unos pescadores que salían de un sitio e iban a llegar al otro? ¿Cuál era ese sitio? El de donde salieron y a donde llegaban. Y a donde llegaban no es el sitio donde siempre llegan los que lo llevan y lo que llevan, y resulta ser que pareciera que les gusta mucho allá porque parece que les mueve su economía interna, pero al de tal. La identidad de cada uno de ellos, ¿dónde queda? ¿Dónde está el debido proceso? Es verdad que ellos tenían el derecho de morir como quería, como a ellos les gustaba morir, a quien no le gustaba, a quien de repente pareciera que fue que le dejó de gustar, porque pareciera ser que tienen años gustándole y gustándole y gustándole, lo que ahora de la noche a la mañana, por un pretexto político, ahora se creen que son saneadores de psicotrópicos o parecidos y similares. La seguridad del destino. ¿Y no será mejor que quienes se ocupan de bombardear, bombardeen a los que pertenecen, a los que permiten entrar? Porque es que resulta que el problema es interno de ellos, no es un problema externo, porque no solamente es Venezuela. Pero es que además hay un momento donde dicen que la operación se llamaba Pacífico 200, y hasta donde me dan mis conocimientos de geografía, el Pacífico no queda de este lado. En esta asamblea y en Venezuela siempre buscaremos pescar la paz, y pescar la paz es una necesidad que tenemos todos. Por consiguiente, señor presidente, señores diputados, vamos a apoyar este acuerdo y no lo vamos a dejar de hacer sin tratar de recordar que nuestro real interés de pesca es arrastrar la paz, porque siempre será preferible una pesca de arrastre de paz a un misil que sea el que bombardee a inocentes o a culpables. Es todo, señor presidente, señores diputados. Entre 1999 y 2020, 841.000 estadounidenses fallecieron por sobredosis debido a opiáceos, a sustancias derivadas de la planta de la dormidera, que va desde la morfina a la heroína. Todos los medicamentos y todas las sustancias consideradas así como opioides u opiáceos provienen de la misma fuente. Así como son utilizados como poderosos analgésicos, también forman parte de las sustancias ilegales comercializadas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en la forma de fentanilo. Pero de esas 841.000 personas que fallecieron por la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos de América, 500.000 fallecieron por sobredosis de opiáceos debidamente recetados en farmacias de los Estados Unidos de América y por la acción criminal brutal de la empresa Purdue Pharma, que fue conocida como una de las empresas con mayor inclinación y preocupación por el arte y por las donaciones, porque hasta un ala tenían del Museo Metropolitano de Nueva York, el ala Purdue. Esos bárbaros,
esos criminales, esos narcotraficantes, que siempre votaron al Partido Republicano y que se han liberado de la responsabilidad que tienen sobre esas muertes, lograron que la administración que se encarga del tema de las drogas en los Estados Unidos de América les permitiera que en las cajas de los medicamentos opiáceos, la oxicodona que ellos comercializaban, se colocara expresamente la frase: este medicamento no produce adicción. Y concomitantemente con eso, aumentaron la concentración de codeína, de opio, de codeína en ese medicamento. Es decir, la verdadera causa de la espantosa epidemia de adicción a opiáceo en los Estados Unidos de América y las muertes, en su gran mayoría, fueron debidas a la acción de una empresa farmacológica que siempre donaba para el Partido Republicano y sus candidatos a la presidencia de la República. Es la verdadera causa. No solamente porque les permitieron colocar en las cajas que no producía adicción, y era codeína, era opio, que se vendía libremente en las farmacias, sino que compraron médicos a todo lo largo del territorio de los Estados Unidos de América para que los médicos les dijeran a los pacientes que podían consumir de manera crónica e indefinida esos medicamentos. De manera que pacientes con dolores crónicos, con dolores de espalda, con traumatismo, que habían sufrido accidentes, con dolores derivados de cáncer, con dolores derivados de trastornos neurológicos, consumían libremente, del mismo modo que cuando surgió la talidomida, fue un medicamento especialmente diseñado, comillas, por las farmacológicas, para ser administrados en mujeres embarazadas, hasta que empezaron a nacer los que hoy tristemente se conocen como los hijos de la talidomida, es decir, los niños que empezaron a nacer sin piernas y sin brazos, producto de la acción directa de ese medicamento sobre el feto. Es decir, si de verdad hubiera una intención real, verdadera, de actuar en contra de las verdaderas causas de la epidemia de opiáceo en los Estados Unidos de América, no habría que bombardear lanchas con personas pobres, como las ha llamado de manera muy valiente el presidente Petro, sino que hay que bombardear la sede del laboratorio Farmacia Pardue en los Estados Unidos de América y poner preso a los dueños de ese laboratorio. Es allí la hipocresía, la inmensa hipocresía. Le atribuyen al pobre Jorge Luis Borges, y digo pobre Jorge Luis Borges, no porque no crea que es el más grande escritor en la lengua castellana, para lamento de los españoles, porque si alguien ha enseñado a los españoles cómo se escribe bien en castellano, son los escritores latinoamericanos. Pero al pobre Borges le vienen atribuyendo frases apócrifas, de las que no se puede defender porque está muerto. Y tampoco se defendía cuando estaba vivo, se reía de esas barbaridades. Hasta un poema malísimo, que no es de Borges, por supuesto, pero se lo atribuían a él, que decía: ahora comería más helado, pasearía en calecita. Borges se reía de esa barbaridad que se le atribuían a él. Pero le atribuyen a Borges la frase de que no hay nada peor que una historia mal contada. Ahora, en este caso, la cantidad de falsedades, de calumnias, de mentiras, de tonterías y de futilidades, no hay manera de que se sostenga. No hay forma de que se sostenga. Lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República, lo ha dicho el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores con pruebas, lo dijo aquí, en este podio, el ministro Diosdado Cabello. Venezuela no es productor de cocaína ni de ningún tipo de droga. Los niveles de consumo de Venezuela están por debajo del nivel de consumo en otros países del continente americano. Venezuela no es traficante ni distribuidor
de drogas al nivel que dice los Estados Unidos de América. Muy por el contrario, si hay un país que ha demostrado éxito en la lucha antidroga, sobre todo desde que expulsamos a la DEA, es la República Bolivariana de Venezuela. Claro, sería risible si no fuera tan peligroso, porque ellos saben. El mismo presidente Donald Trump dijo en Naciones Unidas que no habían encontrado lanchas con drogas en el Caribe, unas pocas. Parece que sí han encontrado, como por ejemplo, un imbécil de estos que todos los días solicita invasiones contra Venezuela desde Miami, porque así es fácil pedir invasiones, destrucción y muerte. Y dice que capturada, lo pone en su cuenta de ex, capturada lancha con 3.000 kilos de cocaína, duro golpe al cartel de los soles liderados por Nicolás Maduro. Y una periodista, representante del clan MAGA en los Estados Unidos de América, le dice, no seas imbécil, esa droga fue incautada frente a las Islas Galápagos, yo no sabía que Maduro había invadido las Galápagos. Es así, 3.000 kilos de cocaína incautados en una lancha en frente de las Islas Galápagos. Y Manuel Rincón dice, duro golpe al cartel de los soles. Hay gente feliz, gente contenta en esta historia mal contada, en estas mentiras, en estas calumnias. Los narcotraficantes, Daniel Noboa, que sigue sacando cocaína con las cajas de los plátanos que exporta. Claro que hay gente feliz. Los narcotraficantes colombianos, Álvaro Uribe debe haber hecho una fiesta en su hacienda, porque el 85% de toda la droga en forma de cocaína, no estoy hablando del fentanilo, que llega a los Estados Unidos de América, pasa por el Océano Pacífico, sale por el Océano Pacífico. Y mientras esas lanchas buscan un casus belli en el Caribe, violentando la condición pacífica que se mal ha tenido de manera histórica, desde que los países de América logramos la independencia, el libre tránsito de droga por el Caribe sigue intacto. Las rutas de la droga en los Estados Unidos de América se llaman así. Los clanes del narcotráfico se reparten las más importantes avenidas y autopistas que atraviesan los Estados Unidos de América de norte a sur y de este a oeste. Para ti esta, para mí esta, para ti esta. Qué curioso. Ustedes no se han puesto a pensar por qué nadie refiere grandes incautaciones de drogas en los Estados Unidos de América. Si es el primer consumidor de cocaína del planeta entero, quien se mete esa droga por la nariz no son los venezolanos y las venezolanas, son los habitantes de los Estados Unidos de América. ¿Y dónde está la plata producto de la venta de esa droga? ¿Dónde va? ¿Va a las zonas pobres de América del Sur o de Centroamérica? No. Dicen que la base de la construcción, el auge inmobiliario del estado de Florida y de la ciudad de Miami, es producto del lavado brutal que se hizo del dinero del narcotráfico en los 70, en los 80 y en los 90. Y mientras hablan de la erradicación del tráfico de drogas, disminuyen los presupuestos del Estado para la atención médica y tratamiento de las personas con adicciones, porque la adicción a cualquier droga es una enfermedad, sea cual sea la adicción al alcohol, a la cocaína, a los opiáceos. Redujeron el Medicaid, redujeron los presupuestos para que Medicaid atendiera a estos pacientes adictos al opio, que fueron hechos adictos al opio por las farmacéuticas estadounidenses. Hipocresía, calumnia,
Mentira, falsedad. Hoy dice un editorial del New York Times que frente a los hechos presentados, porque un exrepresentante del gobierno de Biden dijo hace unos pocos días que es completamente falso, que no existe el cartel de los soles, que eso es mentira, lo dijo Juan González, ex asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden. Que el cartel de los soles no existe, lo dijo. Dijo, es absolutamente falso que el presidente Maduro tenga algún tipo de relación o de control sobre el Tren de Aragua. Y la periodista Patricia Yaniot, por supuesto, le dijo, eso es exactamente lo que opina Nicolás Maduro. Y Juan González le respondió, no, esa es la conclusión en documento hecho por la Central de Drogas de los Estados Unidos de América, la DEA, que dice que el cartel de los soles no existe, la DEA, y que es absolutamente falso. Lo dicen todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América, el bendito tema del Tren de Aragua. Con la mentira del Tren de Aragua agarraron a 252 venezolanos y los llevaron a un campo de concentración en El Salvador. Ahorita está completo y plenamente demostrado que eso era absolutamente falso, que eso era una mentira más, porque la necesitan para poder agredir, para poder atacar. Falso. El Tren de Aragua, si alguien ha tenido un éxito rotundo en enfrentar a las bandas delictuales, se llama Nicolás Maduro, presidente de la República Constitucional. Presidente constitucional de esta república. Entonces uno ve seguramente a esos grandes ejecutivos de Purdue Pharma yendo a las grandes fiestas en la Met Gala y en las reuniones y en la Casa Blanca. Y son los verdaderos causantes de la epidemia de opio en los Estados, de la moderna epidemia de opio en los Estados Unidos de América. Pero además sigue la falsedad. ¿Cómo es? En ese editorial del New York Times decían que lo que están haciendo con estas lanchas en el Caribe es una mancha moral para el ejército de los Estados Unidos de América. Es una mancha moral porque va en contra de absolutamente toda la normativa legal internacional en materia marítima y va en contra de los derechos más elementales que tiene el ser humano, el derecho a la defensa, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y el derecho a la actividad económica. Porque se vanaglorian. El secretario Rubio dijo, los volamos por los aires, son seres humanos. No hay forma de saber si eran narcotraficantes o no, porque según Rubio, es que la droga se diluyó en el mar y está por ahí, vaya y búsquenla. Así lo dijo. Los volamos por los aires. Lo mismo que decía Adolf Hitler, lo mismo que decía Hermann Göring. La cosificación del ser humano. Convertir al ser humano en fardos, en cosas, en seres desechables, incluidos los estadounidenses que sufren de adicción a opiáceos y que sufren de adicción a drogas y que en este momento no pueden recibir tratamiento por los recortes en los presupuestos. El 15 de febrero de 1898, repito la fecha, 15 de febrero de 1898, un barco estadounidense explotó de manera misteriosa y extraña, el Maine. Y de inmediato, después de la explosión de ese barco, comenzó toda la prensa amarillista de los Estados Unidos de América a señalar que la explosión del barco era razón suficiente para que se iniciara una guerra entre los Estados Unidos y España. Y en efecto, Estados Unidos declaró la guerra a España. El argumento, la excusa, el casus belli, la explosión del USS Maine. Y el 2003, las armas de destrucción masiva en manos de Irak, el frasquito que mostró haciendo el ridículo más espantoso el general Colin Powell, que presentó un frasquito con un líquido en el Congreso de los Estados Unidos de América, señalando que ahí estaba la prueba de las armas de destrucción masiva.
después de los miles y miles de muertos, incluidos civiles, ahora sí dicen, con el mayor desparpajo, nunca existieron las armas de destrucción masiva en Irak, después que destruyeron un país, otrora próspero. Después que destruyeron el país más próspero del Medio Oriente y del norte de África, me refiero a Libia. Ahora uno oye y ve, asombrado, a los de siempre en Miami, pidiendo, no, es que las bombas solamente van a caer en las cabezas de los chavistas. Bien lo dijo Alberto, exactamente lo que decían de las sanciones. Utilizaron a los migrantes con fines electorales y cuando ya no les sirvieron, dijeron que eran criminales, que eran miembros del Tren de Aragua y que eran narcotraficantes y que estaban bien llevados al Secot, al campo de concentración en El Salvador. Ahora están diciendo la misma cosa. Ni siquiera son capaces de inventar una historia más o menos creíble, de inventarse, qué sé yo, una banda de narcotraficantes que aguante aunque sea una miniserie de 6 capítulos de Netflix. Una historia mal contada. Un cuento burdo, una mentira, una calumnia, una falsedad. Ni ellos mismos se creen esa historia. Ni ellos mismos. Porque no les importa. Porque son los supremacistas. Porque se creen con derecho a asesinar personas. Es por eso que ayer en la reunión del Consejo de Soberanía y Paz de esta república, que ha tenido un inmenso auge, que ha tenido una respuesta fervorosa por parte de todo el mundo. Aquí no se le está preguntando a nadie por quién militas y hacia quién están dirigidas tus preferencias políticas, sociales, religiosas. No. Del mismo modo como no se le pregunta a nadie cuál es tu bandera, porque todo el que nació en esta tierra tiene una sola bandera y tiene 8 estrellas, no 50. Un solo escudo, un solo himno, una sola tierra, un solo territorio. Es una cosa elemental. Aparece un músico venezolano a quien no conozco, nunca en mi vida he escuchado ninguna de sus canciones, no se encuentran entre mis preferencias musicales, donde se incluyo a Taylor Swift. Soy Swiftie, lo tengo que confesar. El disco de los Poetas Torturados es un gran disco, en mi humilde opinión. Y se pone una franela que fue tildada casi como que de un crimen de lesa humanidad, una franela que decía, yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. ¿Y quién quiere guerra si vive en Venezuela? La próxima vez que el tal Danny Ocean vuelva a cantar al amor, ¿cuándo volveré a Venezuela? Recuérdenle que está promoviendo el asesinato de personas. Está promoviendo que caigan bombas sobre esta república. Está promoviendo acciones militares. Y eso está penalizado en esta Constitución. Y es por eso que el presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasa llorando y chillando el becerro ese de Danny Ocean. Y ni siquiera tiene ningún tipo de prohibición, ni de entrar ni de salir de este país, la bruja esa. ¿Sabe que sí vende disco el becerro? Y sí, bueno, si va contra un venezolano normal, un artista, que dice no quiero guerra. Lo digo yo también, lo dicen ustedes, lo decimos todos los que aquí vivimos. Y lo dice la gente de bien que vive en los Estados Unidos de América también.
¿Que no quieren guerra? ¿Quién va a querer una guerra? ¿Quién va a querer ese horror? ¿Quién va a querer que el Caribe se convierta por primera vez en los últimos 100 años en un territorio de beligerancia, de muerte, de destrucción? Igual que en 1898, igual que en 2003 con las armas de destrucción masiva, ahora la excusa es una figura recién inventada, el narcoterrorismo. El tren de Aragua. Yo me pregunto, ¿es tan débil el gobierno de los Estados Unidos de América que una banda delictual a la que aquí exterminamos pone en jaque y obliga al gobierno de los Estados Unidos de América a movilizar a su Fuerza Armada? Es así. El enemigo más importante que tiene los Estados Unidos de América es una banda delincuencial que aquí pulverizamos. Será ponernos a la orden y decirles cómo se hace. No es tan difícil. Aquí lo hicimos. No solamente al Tren de Aragua, al Coqui y al otro, y al Conejo y al otro. Se nos salvó Guaidó, cómplice de la banda de los rastrojos. Y esa es otra gran verdad. Si uno revisa y lee un poquito fino, siempre encuentra los nexos entre el extremismo de derecha venezolano y el narcotráfico. Allí sí, Juan Guaidó se tomó foto con los rastrojos, los más asesinos de los paramilitares del occidente del país. Si uno de estos psicópatas, creo que se llama Loren algo, ¿Loren qué? Saleb, ¿no es? Saleb, Loren Saleb. Hubo que arrestarlo el día de la fiesta de Cúcuta, porque estaba hasta las metras de cocaína. Ese cerebro estaba completamente impregnado de cocaína. Si a Superlano lo drogaron 2 prostitutas para robarlo. Todos de oposición. Todos del extremismo. Todos en la rumba de Cúcuta, cuando nos iban a tumbar. Invéntense otra mentira, porque uno puede regresar casi de cualquier lugar, menos del ridículo. Muchas gracias. Nadie más anotado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y de los pescadores venezolanos en nuestro mar Caribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo en resguardo y defensa del honor de nuestras valientes pescadoras y nuestros valientes pescadores. Se declara aprobado el acuerdo, se remite por Secretaría de la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión ordinaria y serán convocados por Secretaría. Queridas diputadas, queridos diputados, váyanse por la sombrita. Los quiero mucho. Bien, ha culminado la sesión ordinaria de hoy. Vimos el debate del Parlamento sobre temas cruciales para nuestro país, como la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia, la cual fue sancionada por mayoría calificada, siendo esta una acción no solo que refuerza nuestras relaciones binacionales, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro país. Asimismo, el Parlamento aprobó autorizar que la Federación de Rusia otorgue la condecoración Orden de Amistad a la alcaldesa de Caracas, Almiranta en Jefe
jefa Carmen Meléndez, lo que se suma al fortalecimiento de nuestras relaciones con Rusia. Otro de los puntos de hoy fue la presentación del proyecto de acuerdo en resguardo y defensa de nuestros pescadores y pescadoras en el Mar Caribe. Esto como un reconocimiento a su labor, pese a las mentiras infundadas que intentan socavar la dignidad de nuestras pescadoras y pescadores. Durante esta sesión, nuevamente el llamado fue a la paz y a la defensa de nuestra soberanía. Bien, así culminamos nuestra transmisión. Sigan disfrutando de nuestra programación y recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal de Parlamento.